Todo empezó con una sola frase lanzada como una colilla de cigarrillo, pero ardió como el demonio. Estábamos en la barbacoa de mi amigo Ricardo, uno de esos sábados de finales de verano, donde el aire vibra con el zumbido de las cigarras y el olor al carbón perdura como un invitado no deseado. El jardín estaba lleno de vida, los niños corriendo por el césped, las neveras goteando bajo la sombra. La vieja radio de Ricardo escupía canciones de loquillo a todo volumen. Yo estaba frente a la parrilla, con las mangas arremangadas, dando la vuelta a las hamburguesas, con la concentración de un hombre que intenta escapar de sus propios pensamientos. Mi esposa, Adriana, estaba junto a la mesa de picnic, su copa de vino capturando la luz del sol mientras se sumergía en una historia. Su risa era tan afilada como un cristal roto. «Oh, ya sabéis cómo es Hugo», dijo ella, su voz cortando el murmullo de la gente, atravesando la neblina de humo y cerveza. Siempre está tan ocupado con sus proyeccioncitos insignificantes. Para el caso, es como si viviera sola. Las palabras me golpearon como un puño en el pecho. El grupo a su alrededor, Beatriz, la mujer de Ricardo, un par de vecinos, algunos amigos de la universidad, se quedó helado. Sus sonrisas se tensaron como goma estirada. Alguien tosió. El sonido de una lata de cerveza al abrirse sonó demasiado fuerte en el repentino silencio. Mantuve los ojos en la parrilla, con la espátula firme, presionando la carne hasta que siseó. Apreté la mandíbula, pero no levanté la vista. Ya había escuchado sus pullas antes. Los pequeños ataques sobre mi trabajo, mis pasatiempos, la forma en que nunca tengo tiempo para ella, pero ventilarlo aquí, frente a personas que me conocían desde que robábamos cervezas en los dormitorios de la facultad, eso era una bajeza de un nivel nuevo. Ricardo, apoyado en la barandilla de la terraza, me miró, frunciendo el ceño como si estuviera evaluando si intervenir. Beatriz le lanzó una mirada, un rápido movimiento de cabeza, como diciendo, «Déjalo pasar». Forcé una sonrisa lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «Sí, Adriana. Supongo que soy el peor compañero de piso que has tenido». Unos pocos se rieron, nerviosos, pero no tenía gracia. Fue un disparo de advertencia, una línea en la arena. Adriana no se dio cuenta. Simplemente agitó la mano como si espantara a un mosquito y siguió hablando, su voz fundiéndose de nuevo en el murmullo de la multitud. Di la vuelta a otra hamburguesa. Mi paciencia estallaba como la grasa. Al volver a casa, el silencio en el coche era más pesado que el calor de agosto. Adriana miraba por la ventana del copiloto, sus dedos tamborileando en su teléfono, el brillo proyectando sombras duras en su rostro. Yo seguía repitiendo sus palabras, la forma en que sus labios se curvaron cuando dijo proyeccioncitos, como si mi vida fuera un pasatiempo que apenas toleraba. Pensé en los años que habíamos pasado construyendo algo, su carrera en marketing, mi taller mecánico, la casa que logramos comprar con tanto esfuerzo. El matrimonio se pone difícil a veces, me dije a mí mismo. Aprietas los dientes y esperas a que pase. Pero ese comentario en la barbacoa no fue una simple broma, fue una grieta en los cimientos. Y empezaba a ver qué tan profunda era. Si hubiera sabido lo que haría después, habría empezado a hacer sus maletas esa misma noche. Hace 5 años, éramos diferentes. Todavía recuerdo la noche en que nos mudamos a nuestra casa. Una propiedad para reformar en las afueras de Madrid, con suelos que crujían y un patio que olía a pinos y a posibilidades. Adriana estaba descalza, con el pelo recogido en un moño desordenado, riendo, mientras forcejeábamos con el sofá de segunda mano para meterlo por la puerta. «Hugo, te vas a romper la espalda», bromeaba, con las manos en las caderas, pero sus ojos eran cálidos, brillando como las luces que habíamos colgado en el salón. Nos desplomamos en ese sofá hasta las 2 de la mañana, compartiendo una botella de vino tinto barato, del que te mancha los dientes y te vuelve audaz. El aire olía a serrín y pintura fresca, y hablamos de lo que haríamos con el lugar. Paredes verde salvia, un huerto, tal vez un perro de la perrera. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, con sus dedos entrelazados con los míos, su piel suave contra mis callosidades. «Esto es, Hugo», dijo, con voz suave pero segura. «Este es nuestro comienzo». Le creí. Maldita sea, creía en nosotros. En aquel entonces,
Su risa no tenía filo y sus palabras no cortaban. En aquel entonces pensé que seríamos imparables, pero eso fue antes de sus noches interminables en el trabajo, antes de los comentarios sarcásticos, antes de que empezara a mirarme como a un mueble que se arrepentía de haber comprado. Me aferré a ese recuerdo, el sofá, el vino, su risa, porque era la prueba de que alguna vez fuimos buenos. Pero mirando hacia atrás, ese fue mi primer error, aferrarme a un pasado que ya se estaba desvaneciendo. La semana después de la barbacoa, nuestra casa se volvió más fría que una mañana de enero. Adriana empezó a llegar más tarde, sus tacones golpeando contra el suelo de madera como un metrónomo, marcando la cuenta atrás hacia algo que yo no podía nombrar. Murmuraba algo sobre una cena con un cliente o una reunión que se alargó. Luego se desplomaba en el sofá, con el teléfono brillando en sus manos, su pulgar deslizándose, como si eso fuera lo único que la mantenía a flote. Traté de buscar su mirada, de decir algo normal, pero era como hablar con una sombra. Una noche, yo estaba en la cocina picando cebollas para un estofado, el picor haciendo que mis ojos lagrimearan. La radio sonaba bajo, alguna copla sobre desamor. No me molesté en apagarla. Adriana entró, con su chaqueta colgada del brazo, el teléfono ya fuera, su rostro iluminado por esa luz fría. Traté de mantener un tono ligero, como siempre. Oye, ¿querrás un poco de esto cuando esté listo? Es la receta picante que tanto te gustaba. No levantó la vista, solo murmuró, tal vez, como si yo fuera alguien repartiendo folletos en la calle. Dejé el cuchillo en la encimera y me limpié las manos en un paño de cocina, el algodón áspero dándome firmeza. Adriana, ¿vas a soltar ese teléfono y hablar conmigo o qué? Lanzó un suspiro largo y dramático, como si le hubiera pedido que corriera un maratón. Hugo, estoy agotada. ¿Podemos no hacer esto ahora mismo? Su voz tenía ese tono, el que dice que tú eres el problema solo por existir. Me apoyé en la encimera, cruzando los brazos, mi pulso acelerándose. ¿Hacer qué? Preguntarle a mi esposa cómo le ha ido el día. Sí, un crimen gravísimo. Finalmente levantó la vista, sus ojos afilados, como si me estuviera evaluando para una pelea. Siempre haces que todo se trate de ti, ¿verdad? Estoy tratando de desconectar y tú me interrogas como si estuviera en un juicio. Me reí de forma corta y amarga, el sonido tragado por el zumbido de la nevera. ¿Interrogatorio? ¿Adriana? Te he preguntado si querías estofado. Si es demasiado pedir, solo dilo. Se puso de pie, agarrando su teléfono como si fuera un salvavidas, su chaqueta resbalando al suelo. No tengo hambre, espetó, alzando la voz. Estoy exhausta, Hugo. Tengo presentaciones, plazos, un jefe que me pisa los talones cada día. ¿Crees que quiero llegar a casa para un interrogatorio? Di un paso adelante, manteniendo la voz baja pero firme. Lo entiendo. Estás estresada, pero no actúes como si yo fuera el malo por querer hablar. No eres la única que tiene una vida. Sus ojos centellearon, sus dedos apretaron el teléfono. Oh, por favor. Tú estás en tu taller todo el día jugando con coches mientras yo me ahogo en reuniones. No lo entiendes. Se dio la vuelta, sus tacones resonando mientras se dirigía a las escaleras. Me voy a la cama. Le grité mientras subía, mi voz más cortante de lo que pretendía. ¿Sabes, Adriana? No soy tu felpudo. ¿Quieres ignorarme? Es tu decisión. Pero no esperes que siga llamando a tu puerta. No se detuvo, no se giró. Simplemente desapareció arriba, dejando su chaqueta arrugada junto a la puerta como una promesa descartada. Me quedé allí mirando las cebollas, con el cuchillo aún en la mano, el olor quemándome la nariz. Fue entonces cuando hice mi primer movimiento. No iba a seguir jugando a este juego donde mendigo migajas de su atención. A la mañana siguiente, rompí nuestra rutina. Solíamos tomar café juntos, un ritual de los primeros días, sentados a la mesa de la cocina, ella leyendo las noticias en su tableta, yo hojeando la sección de deportes, el olor a grano tostado llenando el aire. Ya no más. Me levanté al amanecer, preparé mi café, la cafetera siseaba como si estuviera al tanto del plan, y salí por la puerta antes de que sonara su alarma. Dejé una nota en la encimera, escrita en un post-it, café, en la cafetera. Me he ido. Sin explicaciones,
sin disculpas. Si ella quería aplicarme la ley del hielo, yo no iba a sentarme allí tratando de calentarla. Cuando llegué a casa esa noche, ella estaba en el sofá, como siempre, el teléfono, proyectando un brillo pálido en su rostro. La cafetera estaba intacta, el post-it arrugado en la encimera como si lo hubiera leído y desechado. Me lanzó una mirada, entrecerrando los ojos como si esperara que yo sacara el tema. No lo hice. Cogí una cerveza de la nevera, su frío me dio estabilidad, y me senté a la mesa de la cocina, revisando correos del trabajo. Beatriz me había enviado un mensaje antes, preguntando si estaba bien después de lo de la barbacoa. No respondí. 2 pueden jugar al juego del silencio, Adriana. El taller era mi santuario. Siempre lo había sido. Es un local pequeño cerca de la carretera, con un cartel de neón que parpadea cuando llueve y un suelo de cemento manchado por años de aceite y suciedad. Lo construí de la nada, empezando con un solo elevador y una caja de herramientas que heredé de mi padre. Ahora tiene 3 puestos, un equipo de 4 personas y fama de arreglar lo que otros no pueden. Esa mañana, después de dejar a Adriana con su café intacto, me volqué en el trabajo. No por el dinero, sino por el ruido, el choque de las llaves inglesas, el zumbido del elevador, el olor a grasa y metal que me recordaba quién era yo. Manuel, mi mecánico principal, estaba debajo de un viejo Seat deportivo, refunfuñando mientras luchaba con un perno rebelde. Me vio entrar, salió con su camilla y sonrió. Jefe, parece que ha dormido en un desguace. Sí, bueno, el matrimonio tiene ese efecto, dije, lanzando mi chaqueta a una silla, el cuero crujiendo. ¿Qué le pasa a este? Junta de culata quemada, cliente tacaño. La misma historia de siempre, dijo Manuel, limpiándose las manos en un trapo. ¿Te metes? Agarré una llave y me deslicé bajo el coche con él, el cemento fresco contra mi espalda, el trabajo sacándome de mi cabeza. La voz de Adriana en la barbacoa seguía repitiéndose, esa frase de vivo sola como un mal estribillo de radio. Apreté un perno, el metal gruñendo, y me concentré en la tarea. Más tarde, en la sala de descanso, comimos unos bocadillos de la cafetería de enfrente. El olor a cebolla y vinagre se mezclaba con el aceite de motor. Manuel se reclinó en su silla, abriendo un refresco. Estás más callado de lo habitual, amigo. ¿Problemas en casa? Di un mordisco, mastiqué despacio y me encogí de hombros. Adriana está en una de sus rachas. Cree que mi vida es un chiste. Manuel levantó una ceja, su sonrisa desapareciendo. Siempre pareció de mantenimiento muy alto, sin ofender. No me ofendo, dije, forzando una sonrisa. Lo está intensificando. Ataques en público, indiferencia en casa. Estoy a punto de cansarme. Él asintió, bebiendo su refresco. ¿Te acuerdas de mi ex, Inés? Solía hacer eso, siempre haciéndome sentir pequeño, como si yo no fuera suficiente. Aguanté demasiado tiempo, pensando que mejoraría. No lo hizo. Sí, dije, inclinándome hacia adelante, olvidando el bocadillo. ¿Qué hiciste? La eché, dijo con naturalidad. Tardé un tiempo, pero me di cuenta de que merecía algo mejor. Tú también, jefe. Este lugar, señaló el taller, las herramientas, los coches. Esto eres tú. Ella no entiende eso. Es su pérdida. No dije mucho, pero sus palabras se quedaron grabadas. El taller era mío, mi trabajo, mi sudor, mi nombre en el cartel. Adriana podía burlarse de mis proyeccioncitos, pero aquí yo era sólido, respetado. Más tarde, mientras limpiábamos, Manuel me dio una palmada en el hombro. Hagas lo que hagas, Hugo. No dejes que ella te hunda. Eres demasiado bueno para ese ruido. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. No iba a dejar que Adriana me quitara esto. Un par de semanas después, estábamos en casa de los vecinos, Marta y Enrique, para cenar. Tienen unos 50 años. Son de los que mantienen el césped perfecto y siempre tienen una historia sobre su perro labrador, que roncaba bajo la mesa. No me hacía gracia ir. El sarcasmo de Adriana había sido implacable. Pequeñas agujas cada vez que hablábamos, pero pensé que podríamos fingir por una noche. Gran error. El comedor de Marta olía a ajo asado y cera de vela. La mesa estaba puesta con platos desparejados y un centro de mesa con margaritas.
Estábamos pasándonos un bol de patatas cuando Adriana empezó. Estaba contando una historia sobre un evento de trabajo, gesticulando, su risa, llenando la habitación como solía hacerlo cuando estábamos bien. Entonces, se giró hacia mí, sus ojos brillando con algo afilado. Por supuesto, Hugo no lo sabría. Está demasiado ocupado trasteando en el garaje para preocuparse por mi trabajo. La mesa se quedó en silencio. El tenedor de Marta se congeló a mitad de camino a su boca. Enrique me lanzó una mirada, tensando la mandíbula. Dejé mi copa. El tintineo sonó fuerte en el silencio y me eché hacia atrás en la silla. «Qué curioso», dije, con voz baja pero firme. «La última vez que lo comprobé, mis proyectos de garaje pagan las facturas. ¿Cuál es tu excusa por olvidar nuestro aniversario el mes pasado?» La sonrisa de Adriana se quebró. Su risa fue forzada y frágil. «Oh, vamos, Hugo. Fue solo un día. ¿Eres tan sensible?» «¿Sensible?», dije, levantando una ceja. «No, solo tengo buena memoria, a diferencia de algunas personas». Marta se aclaró la garganta, dejando su tenedor con un suave ruido. «Bueno», dijo, con voz cuidadosa como si navegara por un campo de minas. «Seguro que solo estáis pasando por una mala racha. El matrimonio requiere trabajo, ¿verdad, Enrique?» Enrique asintió, con la vista en su filete. «Desde luego», dijo en tono neutral, pero su mirada hacia mí decía que ya había oído suficiente. «Pero, la comunicación es la clave, ¿no?» Adriana se rió, demasiado fuerte, intentando retomar el control. «Exactamente. Si tan solo Hugo pudiera comunicarse sin convertir todo en una pelea». Su voz era ligera, pero sus ojos eran puñales. Di un bocado lento a las patatas, dejando que el silencio hablara por mí. Marta jugueteaba con su servilleta, con una sonrisa tensa. «Tal vez deberíamos hablar de otra cosa», dijo con voz brillante, pero quebradiza. «¿Os he contado que el perro volvió a meterse en la basura del vecino?» El resto de la cena avanzó a duras penas, el aire denso de palabras no dichas. En el coche de vuelta, Adriana era una nube de tormenta. «Me has avergonzado ahí dentro», espetó, con los brazos cruzados, mirando las luces de la calle. Agarré el volante, con los nudillos blancos. «Tú empezaste, Adriana. No lances ataques si no puedes recibirlos. Eres increíble», dijo con voz baja y venenosa. «Siempre tienes que hacerme quedar mal». Entré en el garaje, apagué el motor y me giré hacia ella. «No necesitas mi ayuda para eso», dije con voz fría pero calmada. «Lo haces perfectamente sola». Esa noche hice otro movimiento. Dejé de compartir mi horario. No más estaré en casa a las 6 o voy a tomar una caña con Ricardo. Si quería saber dónde estaba, tendría que preguntar. No lo hizo. Empecé a echar horas extra en el taller. El zumbido del elevador y el olor a aceite eran mejores que el silencio en casa. Adriana quería jugar la carta de «estoy sola». Veamos cómo le gustaba la realidad. Yo no era el único que se alejaba. Adriana se estaba ahogando en su propio mundo, aunque nunca lo admitiría. Una tarde llegué temprano, esperando verla en el sofá con el móvil. En su lugar, estaba en la mesa de la cocina, con papeles esparcidos como tras una tormenta, su portátil abierto mostrando una hoja de cálculo llena de números rojos. No me oyó entrar. Tenía la cabeza entre las manos, los dedos enredados en el pelo. Por un segundo, vi a la vieja Adriana, la que se quedaba despierta conmigo planeando nuestro futuro. «¿Estás bien?», pregunté, apoyado en el marco de la puerta, mis llaves tintineando. Se sobresaltó, cerrando el portátil de golpe, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «Por Dios, Hugo, no me asustes». «No te he asustado», dije, manteniendo el tono neutral. «¿Qué es todo esto?». Recogió los papeles en una pila, con movimientos rápidos y defensivos. «Cosas del trabajo. No lo entenderías». Me apoyé en la encimera. «Pruébame». Ella suspiró, hundiendo los hombros, con voz baja. «Es la nueva campaña. El cliente es una pesadilla y mi jefe me presiona cada día. Si no sale bien, estoy acabada». Me miró, realmente me miró, y por un momento pensé que me dejaría entrar. «Apenas duermo, Hugo. Esto me supera». Asentí, suavizándome un poco. «Parece duro. ¿Quieres hablarlo? Tal vez no pueda arreglarlo, pero puedo escuchar». Su rostro se endureció, el momento desapareció. «¿Para qué?».
Siempre estás en el taller jugando con tus coches. No tienes ni idea de lo que estoy pasando. Agarró su portátil. Estoy bien, yo me encargo. Sentí el pinchazo, pero no mordí el anzuelo. Estoy aquí, Adriana. Eres tú la que cierra la puerta. Se rió, amarga, dirigiéndose a las escaleras. No actúes como si te importara ahora, Hugo. Estás demasiado ocupado con tus cosas. Los papeles se quedaron allí, un desorden que dejó atrás como todo lo demás. Me quedé allí mirando el caos y lo vi claro. Adriana no solo me estaba alejando a mí, estaba alejando a todo el mundo. Su trabajo, su estrés, lo que fuera que la estuviera consumiendo. No era una excusa, pero era parte del cuadro. Se estaba desmoronando y en lugar de pedir ayuda, me atacaba a mí. Sentí una punzada de lástima, pero no cambió la verdad. Yo no era su saco de boxeo. Para entonces, nuestra casa era una zona de guerra silenciosa. Adriana se había reafirmado, ignorándome, respondiendo con brusquedad cuando hablaba, soltando comentarios mordaces como si fueran confeti. Un sábado, yo estaba en el salón, con la tele puesta en un partido de fútbol que no estaba viendo. Cuando ella entró furiosa, se plantó frente a la pantalla como un juez dictando sentencia. «Tenemos que hablar», dijo con voz cortante. Silencié la tele. «Adelante, habla». Se lanzó a ello, con palabras afiladas y ensayadas. «Estoy harta de esto, Hugo. Nunca estás. No te importa lo que estoy pasando. Y básicamente lo hago todo yo sola. Necesito que te comprometas más, o esto no va a funcionar». La miré, dejando que sus palabras se asentaran como el polvo. «¿Comprometerme?», dije, inclinándome hacia adelante. «¿Te refieres a pagar la hipoteca, arreglar tu coche, cocinar comidas que ni siquiera tocas? Ese tipo de compromiso». Puso los ojos en blanco. «Estás tergiversando las cosas. Hablo de apoyo emocional. Estás ausente. Ni siquiera intentas conectar conmigo». Me puse de pie mirándola a los ojos, con voz firme. «Conectar, Adriana. Me has tratado como a un inquilino durante meses. Me hablas mal, te burlas de mí frente a nuestros amigos, y ahora me das un ultimátum. ¿Qué es lo siguiente? Un PowerPoint sobre cómo te estoy fallando». Su rostro se tensó. «Si no te gusta, averigua qué estás haciendo mal. Yo no soy la que se aleja». Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. «¿Alejarme? Me has estado empujando hacia la puerta desde la barbacoa. ¿Quieres jugar a ser la víctima? Vale, pero no esperes que yo siga el juego». Se acercó más, su voz subiendo de tono, desesperada. «¿Crees que eres perfecto? Siempre estás en el taller, dejándome sola con todo. Facturas, recados, mi trabajo desmoronándose. Me estoy ahogando, Hugo. Y tú simplemente no estás». No parpadeé. «Te ahogas porque quieres. He estado aquí, Adriana, intentando hablar, intentando arreglar esto. Tú eres la que sigue cerrándome la puerta». He terminado de suplicar. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Así que qué? ¿Te rindes después de todo?» «Todo», dije, pasando a su lado y agarrando mis llaves. «¿Te refieres a los meses tratándome como basura?» «Sí, he terminado con eso». Me dirigí a la puerta, con la chaqueta al hombro. «He terminado de intentar salvarte». Conduje hasta casa de Ricardo. La carretera era un borrón bajo los faros. Él estaba en su garaje, trasteando con una vieja moto, el aire denso de aceite y metal. Me miró una vez, me pasó una cerveza y dijo: «¿Adriana, otra vez?» «Sí», dije, abriendo la lata. El gas burbujeante me devolvió a la realidad. «Ahora tiene un guión nuevo. Dice que no estoy disponible emocionalmente». Ricardo resopló. «Parece que ha leído un libro de autoayuda. ¿Hablaste con ella?» «Lo intenté», dije apoyado en el banco de trabajo. «No le interesa hablar, le interesa ganar». Ricardo soltó la llave inglesa, entrecerrando los ojos. «Tío, vi venir esto en la barbacoa. Beatriz también ha estado preocupada por ti. Dijo que Adriana lleva tiempo rara, pero no mereces ese tipo de ataques delante de todos». «Sí, bueno, lo ha intensificado desde entonces», dije bebiendo un trago. «Esta noche ha sido un ultimátum. O cambio, o se acabó». Ricardo levantó una ceja. «¿Y qué has dicho?» «Le he dicho que he terminado de jugar a su juego», respondí. «Lleva meses alejándome. No voy a perseguirla más». Asintió despacio. «Bien, eres demasiado sólido para esas tonterías. Pero,
¿Estás seguro? Irse es un paso grande. Miré la lata de cerveza, la condensación fría en mi palma. No me estoy yendo, me estoy manteniendo firme. Hay una diferencia. Ricardo me dio una palmada en el hombro. Ese es mi chico. Cambia el tablero, amigo. Ella no tiene por qué llevar las riendas. Esa noche, di otro paso. Cancelé nuestra tarjeta de crédito conjunta. No por despecho, sino porque estaba harto de que gastara mi dinero mientras me trataba como basura. Abrí una cuenta nueva, transferí mis ingresos y la bloqueé. Cuando se dio cuenta unos días después, trató de usar la tarjeta en una boutique y fue rechazada. Me envió un mensaje en mayúsculas. ¿Qué le has hecho a la tarjeta? Le respondí, es mi tarjeta. Si quieres gastar, usa tu propio dinero. Luego apagué el teléfono. Que rabiara. Yo ya no era su banco. La gota que colmó el vaso fue en la fiesta de cumpleaños de Pablo. Un gran evento en un bar del centro, con suelos pegajosos y luces de neón zumbando como moscas. Adriana había estado nerviosa toda la semana, probablemente porque yo me había distanciado. Menos charla, menos favores, nada de buscar su aprobación. No le gustaba, pero en lugar de hablar, optó por la opción nuclear. Estábamos en una mesa alta, rodeados de mis amigos y sus parejas, el aire espeso con olor a cerveza barata y comida frita. Adriana iba por su tercera copa de vino. Su risa era demasiado fuerte, sus gestos demasiado grandes, como si estuviera actuando para un público. Natalia, la mujer de Pablo, se inclinó sobre la mesa. ¿Y vosotros? ¿Cómo vais? Hace tiempo que no hablamos. Antes de que yo pudiera responder, Adriana intervino con voz cargada de sarcasmo. Oh, estamos genial. Quiero decir, técnicamente tengo marido, pero es como si estuviera soltera la mayor parte del tiempo. La mesa se quedó en un silencio sepulcral. Los ojos de Natalia se agrandaron mirándome. Pablo soltó un silbido bajo, con la cerveza a mitad de camino. Otro amigo, Rubén, se removió en su asiento, su mujer dándole un codazo para que no se metiera. Dejé mi botella, el cristal frío contra mi palma, y me incliné hacia adelante. Eso es gracioso, Adriana, dije, con voz calmada pero afilada como una cuchilla, porque desde donde yo estoy, tú has estado actuando como si estuvieras soltera desde hace meses. Su cara se puso roja, pero trató de quitarle importancia con una risa frágil. Oh, vamos, Hugo, es una broma, no seas tan serio. Natalia tosió, dejando su bebida. Vale, vaya, dijo con voz ligera pero incómoda. Tal vez deberíamos hablar del cumpleañero. Pablo asintió. Sí, no estropeemos el ambiente. Hugo, ¿quieres otra caña? Me puse de pie, mi silla raspando el suelo. No, Adriana, ya no vas a hacer eso más. ¿Quieres estar soltera? A partir de este momento, lo estás. Agarré mi chaqueta y salí. El ruido del bar, desvaneciéndose tras de mí. El rostro atónito de Adriana quedó grabado en mi mente. Natalia me llamó, su voz suave pero urgente. Hugo, espera. Pero seguí caminando, el aire fresco de la noche golpeándome la cara. Llegué a casa. La luz del porche parpadeaba como si estuviera en las últimas. Fui al dormitorio, saqué 2 maletas y empecé a meter sus cosas. No con rabia, sino metódicamente. Ropa doblada, zapatos alineados, su portátil y su neceser encima. No toqué nada que fuera de los dos, solo sus cosas personales. Cuando llegó a casa, 2 horas más tarde, las maletas estaban junto a la puerta, ordenadas como un veredicto. Entró, las vio y se quedó paralizada, su bolso resbalando de su hombro. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa, entre la ira y el miedo. Tus cosas, dije, apoyado en la encimera de la cocina, con un vaso de agua, el hielo tintineando suavemente. Ahora eres libre. Se acabó el fingir. Se rió, nerviosa, como si pensara que era un farol. Hugo, venga, era una broma. Estás exagerando. Dejé el vaso. El sonido fue seco en la quietud. ¿Una broma? No, Adriana. Una broma tiene gracia. Lo que has estado haciendo es destrozar esto poco a poco durante meses. He terminado. Se acercó, gesticulando, alzando la voz. No quería decir eso. Estaba desahogándome. Vale, estoy estresada. El trabajo ha sido una locura. Lo sabes.
No puedes terminar esto por un comentario tonto. ¿Crees que esto es por un comentario?, dije con voz firme pero fría. Esto es por meses de humillarme, ignorarme, actuar como si yo no fuera nada. No puedes reescribir las reglas y esperar que yo siga jugando. Coge tus cosas y vete. Se quedó mirando las maletas, luego a mí, con los ojos muy abiertos, como si esperara que yo me quebrara. Por un segundo pensé que lloraría, pero no lo hizo. Agarró su bolso, murmuró «eres un dramático», y salió, dejando las maletas allí. La puerta se cerró y la casa se sintió más ligera, como si finalmente pudiera respirar. Las semanas después de que Adriana se fuera, fueron tranquilas, pero no ese silencio pesado al que me había acostumbrado. Esto era diferente, vacío, pero limpio, como el aire después de una tormenta. Pasé mucho tiempo en el taller, perdiéndome en el ritmo del trabajo, el choque de herramientas, la satisfacción de arreglar algo roto. Pero una noche me quedé en casa, sentado en el porche trasero con una cerveza, el aire fresco, con el primer indicio de otoño. Los pinos susurraban, su aroma era intenso. Pensé en los últimos años, en cómo dejé pasar los ataques de Adriana, cómo me decía a mí mismo que solo era una fase. Recordé un momento del principio, quizá al año de casarnos. Estábamos en la playa, el único viaje que hicimos antes de que la vida se complicara. Adriana bailaba en la orilla, con el pelo salvaje por el viento, riendo mientras me arrastraba hacia las olas frías. Yo sonreía como un idiota, persiguiéndola, las sales cociéndome la piel, su alegría contagiosa. Esa era la Adriana con la que me casé, con la que pensé que envejecería. Pero esa Adriana se había ido, reemplazada por alguien que me veía como un problema a resolver, una carga de la que burlarse. Yo no estaba libre de culpa. Podría haber presionado más, preguntado más, visto la grieta antes. Tal vez estaba demasiado absorto en el taller, demasiado rápido en ignorar sus quejas como simple estrés. Pero ella había tomado mi paciencia y la había convertido en un arma, usándola para desgastarme hasta que fui invisible. Ya no estaba enfadado. No, realmente. Solo cansado. Cansado de ser el malo en su historia. Cansado de intentar arreglar lo que ella seguía rompiendo. Saqué mi teléfono y revisé fotos antiguas. Nosotros en la playa, ella despeinada, yo sonriendo como un tonto. Me detuve en una, ella riendo mientras sostenía una concha marina, el atardecer pintando su rostro de dorado. La borré, luego el resto, una por una. No por despecho, sino porque ya no pertenecían aquí. El tipo de esas fotos pensaba que podía salvarla, salvarnos. Estaba equivocado. A la mañana siguiente, llamé a un abogado, no a uno de esos de traje caro, sino a Alberto, un chico del instituto que se dedicaba a derecho de familia y que todavía iba a trabajar en camisa de cuadros. Nos vimos en una cafetería de barrio, de esas con bancos de vinilo agrietado y café que sabe a tostado quemado. Se lo conté todo. Los ataques públicos de Adriana, su indiferencia, la forma en que me fue desgastando hasta que no quedó nada. Alberto escuchaba, escribiendo en un blog legal, sus ojos agudos tras las gafas. «El divorcio no será divertido», dijo, moviendo el azúcar en su café. «Pero tienes un caso sólido. Ella lo ha hecho público. Hay testigos de la barbacoa, de la cena, del bar. Además, los temas financieros están a tu favor». «¿Financieros?», pregunté. «Tú has estado cubriendo la casa, los coches, la mayoría de los gastos», dijo revisando sus notas. «Extractos bancarios, recibos, está todo ahí. Ella puede intentar inventar una historia, pero no se sostendrá. Presentamos los papeles ese día. Adriana me bombardeó el teléfono la semana siguiente. Mensajes, correos, todo el repertorio. Primero fueron disculpas, no quería decir eso, podemos arreglarlo. Luego pasó a la ira, acusándome de exagerar, de tirar nuestro matrimonio por la borda por nada. No respondía casi nada. Pero una noche, tras un largo mensaje de voz donde me llamaba egoísta, le devolví la llamada. «Adriana», dije, con voz firme, apretando el teléfono, «no vas a reescribir la historia. Pasaste meses destruyendo esto, burlándote de mí, ignorándome, haciéndome sentir que no existía. No puedes llamar a eso nada. Tú rompiste esto. Yo solo lo estoy haciendo oficial». Intentó interrumpirme, con voz frenética. «Hugo, no puedes hacer esto.
Podemos arreglarlo. Lo haré mejor, te lo juro. No vuelvas a llamar, dije cortándola. Hemos terminado. Colgué, bloqueé su número y me serví un brandy. El ardor me dio fuerzas. El divorcio fue más rodado de lo que esperaba. Adriana intentó jugar. La carta de él me abandonó en el juzgado, pero Alberto tenía los recibos. Años de extractos bancarios, testigos de la barbacoa, la cena, el bar. La jueza, una mujer con aspecto cansado y gafas en la punta de la nariz, no se creyó la historia de Adriana. La casa, los coches y los ahorros se quedaron conmigo. Ella se llevó su ropa, unos cuantos miles de euros de nuestra cuenta común y un billete de solo ida a casa de sus padres en Galicia. Lo último que supe es que estaba durmiendo en su sofá, contando a quien quisiera escuchar que yo era el villano. Ha pasado un año desde el divorcio. Vendí la vieja casa, demasiado grande para una persona, demasiado llena de fantasmas. Compré un lugar más pequeño cerca del taller, un chalet de ladrillo con un porche donde pega el sol de la mañana. Hay calma aquí, de la buena, sin tensión, sin esperar el próximo ataque. El taller va de maravilla. Acabamos de aceptar un nuevo cliente, un hombre que está restaurando un coche clásico, y Manuel ya apuesta a que lo terminará en un mes. Conocí a alguien nuevo hace unos meses, Raquel, una profesora de secundaria, con una risa que atraviesa el ruido de mi cabeza. No es perfecta, pero escucha cuando hablo y no lleva la cuenta de los errores. El fin de semana pasado fuimos de excursión. Sus botas levantaban polvo en el sendero. Su mano rozó la mía mientras veíamos el atardecer pintar el cielo de naranja. Ella me respeta y yo la respeto a ella. Eso es suficiente. Ya no pienso mucho en Adriana. Cuando lo hago, no es con rabia ni tristeza. Simplemente es un hecho, como una vieja cicatriz que notas en el espejo. Pensó que podía controlar el juego, pero yo cambié las reglas y no lo lamento. Si has llegado hasta aquí, significa que la historia te ha llegado. Por favor, considera suscribirte, dejar un me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Realmente significa mucho para mí, más de lo que imaginas. Estas historias llevan tiempo escribirlas y tu apoyo me ayuda a seguir adelante. Gracias por escuchar hasta el final.